Buenas, familia del horror. Nunca pensé que mudarme a ese departamento iba a cambiar todo, pero eso fue exactamente lo que pasó. En el capítulo de hoy vamos a narrar una historia que se divide en varias partes por lo que ocurrió, ya que no le pasó a una única persona. Esta historia nos la envían Marcos y Mateo, desde la provincia de Río Negro. Mateo es policía y Marcos médico. Todo lo que están a punto de escuchar ocurrió en el nuevo departamento que Mateo había alquilado. Si te gustan este tipo de historias, podés suscribirte, dejar tu like y comentar. Eso ayuda muchísimo al canal y si tenés una historia para contar, podés enviarla al correo que aparece en pantalla. Ahora sí, comencemos. Mi nombre es Mateo, tengo 32 años y todo esto ocurrió en el año 2024. Me mudé a un departamento en el centro de mi provincia porque necesitaba estar más cerca de mi trabajo. El lugar era amplio, tenía una vista increíble de la ciudad y por alguna razón el alquiler era demasiado barato para la zona. En ese momento no lo cuestioné. Tengo un muy buen amigo que se llama Marcos. Nos conocemos desde chico y nuestra amistad sobrevivió al paso del tiempo. Él me ayudó con la mudanza. Recuerdo que estaba casi tan contento como yo. El departamento era perfecto. Terminamos de acomodar lo básico un domingo: la cama, algo de ropa y muchas cajas que quedaron sin abrir. Esa noche cenamos sentados en el piso, rodeados de cosas sin desempacar, porque al día siguiente ambos teníamos que trabajar temprano. El primer mes transcurrió con total normalidad. Yo hacía muchas horas extras porque después de la mudanza me había quedado prácticamente sin ahorros. Así que casi no pasaba tiempo en el departamento y cuando estaba era solamente para cenar, bañarme y dormir. Pero todo cambió alrededor del mes y medio. Una noche volví cerca de las 2 de la mañana después de haber realizado un operativo. Entré al departamento, hice lo de siempre y cuando estaba a punto de acostarme, escuché 3 golpes fuertes en la puerta. Me acerqué despacio y miré por la mirilla de la puerta y no había nadie, solamente oscuridad. Pensé que el ruido venía de otro departamento y que el sonido simplemente había rebotado. Así que me di la vuelta y cuando estaba caminando hacia la habitación, los golpes volvieron, pero esta vez más rápidos, más insistentes, más desesperados. Antes de darme cuenta, ya había abierto la puerta. Simplemente había reaccionado por instinto, pero no había nadie. Pero pasó algo muy extraño en ese momento, no sé cómo explicarlo. Yo sabía que no había nadie, podía verlo, pero sentí miedo, un miedo distinto. Mi cuerpo se quedó detenido en el umbral de la puerta. Podía moverme, pero era como si algo adentro mío no quisiera moverse, ni para atrás ni para adelante. En ese mismo momento sentí una especie de electricidad o estática recorrer mi cuerpo y de golpe desapareció. En ese mismo momento, esa sensación que había tenido en un principio se fue con la estática. Di un paso hacia adelante, me acerqué al pasillo, miré las escaleras y no había nada, todo completamente normal. Volví al departamento y me fui a la habitación. Pero cuando apagué la luz y me quedé en la oscuridad, sentía que algo no estaba bien. Yo sabía que había pasado algo extraño, pero por algún motivo no lo cuestioné, no lo analicé y simplemente lo dejé de pensar. Fue como si mi mente simplemente lo hubiera bloqueado. Los días siguieron pasando, pero yo ya no me sentía muy bien. Empecé a sentirme más cansado de lo normal. Al principio pensé que era el trabajo, el estrés o cualquier otra cosa relacionada con ello. Pero había algo raro. No podía estar en ningún lugar sin que hubiera una luz encendida. Si estaba en la sala, por ejemplo, todas las luces tenían que estar prendidas. Si iba al cuarto a buscar algo que tenía a mano, lo primero que hacía era prender la luz, incluso de día. Era un hábito nuevo, uno que jamás había tenido. Empecé a dormir con la luz prendida. Intenté varias veces apagar todo, pero no podía. Al apagar la luz y al acostarme sentía mucho miedo, mucha incomodidad, pero sentía mucho más miedo al intentar pararme para prender la luz. Era algo totalmente absurdo. Después empezaron las pesadillas, todas las noches. Soñaba que algo me perseguía, nunca podía verlo, pero sabía
que quería hacerme daño. Sin darme cuenta o sin prestar atención, empecé a vivir con miedo y eso empezó a afectar mi trabajo. Empecé a descuidar demasiado, había días que ni siquiera comía y lo más grave era que ni siquiera era consciente de ello. Había momentos de conciencia en lo que sentía que algo no estaba bien conmigo, pero cada vez que intentaba analizarlo, mi mente simplemente lo evitaba y me distraía con cualquier otra cosa. Todo esto siguió pasando hasta que llegó el cumpleaños de un amigo que tenemos en común con Marcos. La verdad, tengo que ser honesto, no tenía ganas de moverme del departamento y tuve que obligarme y esforzarme mucho para salir del departamento. Cuando llegué a la casa de mi amigo, todas las personas que estaban presentes y que me conocían se quedaron sorprendidos al verme. Me preguntaron si estaba bien, si no me sentía enfermo y les llamó la atención que estuviese muy flaco. Yo lo minimicé diciendo que era por estrés de trabajo y di algunas otras excusas más que en este momento no recuerdo. Una hora después llegó Marcos y cuando me vio su cara cambió. Se acercó, me abrazó y susurrando me dijo, acompáñame un ratito. Fuimos a la sala donde había un espejo grande y me dijo, mírate. En un principio no noté nada raro, más que mi reflejo, que lo había visto cientos o miles de veces. Marcos me dice, Mateo, enfócate y mira bien el espejo. Yo le dije, ¿qué quieres que vea? Y me dijo, concéntrate. No sé cómo explicarlo, pero cuando enfoqué mi vista en mi reflejo, en ese mismo momento mi reflejo empezó a cambiar. Lo que vi no lo reconocí. Era como si fuese otra persona. Era extremadamente delgado, la ropa que tenía puesta me quedaba enorme, mis ojos estaban totalmente hundidos y marcados por unas ojeras muy pronunciadas y mi cara prácticamente era piel pegada al hueso. Me alejé del espejo asustado, pregunté, ¿qué es esto? Y él me respondió, eso mismo quiero saber. Respiró hondo y me miró a los ojos y me dijo, hace 2 semanas te estoy llamando todos los días y no contestas. Al decirme eso, mi primer instinto fue sacar mi teléfono y frente a él revisar el historial de llamadas. Cuando se lo mostré, no había nada. Él solamente suspiró, sacó el suyo y me mostró. Había decenas de llamadas y me dijo algo que me heló la sangre. Me aseguró que incluso algunas llamadas que me había hecho yo las había atendido, pero solamente respiraba y después cortaba el teléfono. En ese momento entendí algo. El problema no era el trabajo, no era el estrés y ni siquiera era mi cabeza. Algo estaba pasando conmigo y lo peor es que recién estaba empezando.